Bienvenidos y bienvenidas al curso virtual Tutores de Resiliencia de la Universidad de Antioquia y la Gobernación de Antioquia. En este primer módulo vamos a abordar los aspectos generales de la salud mental positiva. Nuestro punto de partida va a ser comprender lo que la Organización Mundial de la Salud nos está planteando frente al trastorno de la depresión. La depresión afecta a unas 350 millones de personas en el mundo y es la causa principal de discapacidad. Importante comprender el fenómeno de la depresión, porque Martin Seligman, el padre de la psicología positiva, desde los estudios que realiza para poderla incrementar, la psicología positiva, empieza a hacer estudios desde la depresión. La Organización Mundial de la Salud además nos indica que un 8% y un 15% de personas sufre de depresión en algún momento de su ciclo de vida. Además, es una carga para la economía por el absentismo laboral que presenta. Un problema de salud pública que sin lugar a dudas nos tiene a todos desde la academia, desde las comunidades y desde las instituciones preocupados en poder buscar alternativas que nos permitan hacer procesos de intervención efectivos en este caso. La Organización Mundial de la Salud ubica a Colombia en el 8º lugar de países en el mundo con mayor número de personas diagnosticadas con depresión. Es un lugar que sin lugar a dudas presenta un subregistro elevadísimo. Vamos a mirar un poco por qué presenta ese subregistro el fenómeno de la depresión. Pueden ustedes acá mirar en presentación, 8º lugar en el mundo. Se presenta Francia como el país con mayor número de personas diagnosticadas con depresión. ¿Qué acontece para que una persona sea diagnosticada con depresión? Estas son las sintomatologías que el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico de Salud Mental, identifica dentro de la sintomatología depresiva de las personas. Ese 8º lugar que estamos ubicados a nivel del mundo significa que ese porcentaje de personas diagnosticadas con depresión presentó alguno o varios de estos síntomas que se presentan acá en pantalla. Estado del ánimo irritable, dificultad para conciliar el sueño o también exceso de sueño, cambio grande en el apetito, a menudo con aumento o pérdida de peso, cansancio, fatiga, sentimientos de inutilidad, odio a sí mismo, culpa, dificultad para concentrarse, movimientos lentos o rápidos, inactividad, retraimiento de las actividades que por lo general desarrollaban. Entonces hay un retraimiento, quedan encerrados en sus casas, pérdida del placer en actividades que venían desarrollando en la cotidianidad. Esto nos indica el Manual Diagnóstico de Salud Mental, que son las sintomatologías que se presentan en la depresión. Sin embargo, el argumento que les planteo, donde se indica que hay un subregistro elevadísimo en ese número de personas diagnosticadas con depresión en el país, tiene que ver no solo con el debilitamiento que tenemos en el sistema de salud para la atención a problemas de salud mental, sino también a un hallazgo que una investigadora colombiana, una doctora en psicología, la doctora Constanza Londoño, en la actualidad docente de la Universidad Católica de Colombia en Bogotá, esta investigadora desarrolla una investigación en Colombia donde evalúa la sintomatología depresiva en hombres y ella logra identificar que esos síntomas que anteriormente les estaba indicando son sintomatologías mayormente asociadas a la feminización de la depresión. En estos hallazgos que ustedes pueden encontrar en artículos de esta gran investigadora colombiana, nos empieza a plantear que podemos hablar de una masculinización de la depresión o una feminización de la depresión. Significa que hay hombres que también se pueden deprimir de manera femenina o también hay mujeres que se pueden deprimir de forma masculina. Lo que ella logra identificar es que en la sintomatología hay diversas expresiones. Unos hallazgos importantísimos para comprender por qué estamos indicando que ese 8º lugar que ocupamos en la actualidad con países con mayor número de personas diagnosticadas con depresión puede tener un subregistro enorme. Miren estos hallazgos tan importantes que nos plantea la doctora Constanza Londoño. En los hallazgos ella identifica
que los hombres se deprimen de forma significativamente diferente a las mujeres. Hay una sintomatología completamente diferente. Hay 4 de los síntomas que identifica esta investigadora que pasa en los hombres cuando tienen una depresión. Son estos 4. Encuentra que los hombres con sintomatología depresiva cumplen estas 4 condiciones. Si solamente cumple una de estas 4 que voy a explicar, no significa que tenga sintomatología depresiva, debe cumplir estas 4 características o estas 4 condiciones. La primera, los hombres con sintomatología depresiva presentan situaciones de infidelidad. La infidelidad en sí genera una inestabilidad emocional y esa inestabilidad emocional va generando una desacomodación en el comportamiento de la persona. Eso va generando entonces que esas inestabilidades tengan una afectación directa en la salud mental. La segunda condición es la extroversión. El manual de salud mental, el manual diagnóstico de salud mental nos plantea que hay una introversión. Las personas diagnosticadas que nos hacen ubicar ese 8º lugar se quedan en sus casas, se encierran, dejan de disfrutar de las actividades que anteriormente hacían. Pero en esta investigación, Constanza Londoño plantea que los hombres salen más, están más en la calle, están más expuestos, no quieren estar en sus lugares, sino que están mucho más expuestos en la calle. La tercera condición es el consumo de sustancias psicoactivas. Alguna de ellas, alcohol, tabaco, marihuana, cocaína, cualquiera de las que hacen parte de las sustancias psicoactivas. Y la cuarta, la práctica de deportes extremos. Entiéndase también por un deporte extremo el exceso de velocidad. Cuando yo planteo que hay un subregistro enorme en diagnóstico de depresión, se debe a 2 cosas. Primera, tenemos un sistema de salud en salud mental completamente abandonado, un sistema de salud en salud mental huérfano que no atiende, y conocerán ustedes de primera mano, personas que para poder acceder a psicólogo, a psiquiatra, tienen que pasar por un sinnúmero de acciones con médico general, con otros profesionales para que puedan ser atendidos. Eso es una de las causas de ese subregistro y la segunda es lo que nos plantea esta gran investigadora. Hay formas diferentes como se deprimen. Para Colombia, la tasa de suicidio es más alta en hombres que en mujeres. Lo intentan más las mujeres, pero terminan consumando el suicidio en su mayor medida los hombres. ¿Qué significa entonces? Que estamos teniendo unos subregistros muy importantes. Yo les planteo un escenario. Un joven que va a visitar a otra de sus novias, significa entonces que está siendo infiel, va a visitar a otra de las chicas con la que está, se toma una cerveza, sale en una moto, no se pone casco y va por una autopista con un exceso de velocidad tremendo, se estampa contra un camión y eso queda determinado como un accidente de tráfico. Pero si nosotros hacemos un análisis riguroso, un análisis juicioso de lo que hay detrás de esa conducta que lleva a esa persona a perder la vida, muy seguramente vamos a encontrar sintomatología que no se tenía en cuenta, como por ejemplo que no hay un locus de control, no hay autocuidado y en tal sentido esto es catalogado como un accidente de tránsito, pero tranquilamente podría catalogarse como un intento suicida o como un suicidio consumado. Miren entonces ustedes la gravedad de este problema de salud pública que nosotros estamos planteando, un subregistro enorme. Aún así, teniendo ese subregistro, ya la Organización Mundial de la Salud nos ubica en el 8º lugar. ¿Por qué es importante tener como punto de partida la depresión? Porque ya Martin Seligman dedicó toda su vida a investigar cómo se reducía la depresión a través de psicoterapia, a través de medicamentos y, como lo vamos a ver ahorita, a través de un sinnúmero de acciones que él empieza a replantearse y por eso surge la psicología positiva. También tenemos estos datos. Colombia ha sido el país que ha ocupado el primer o segundo lugar como el país más feliz del mundo. Ahí hay unos datos que no están concordando. Ocupamos el 8º lugar con mayor número de personas diagnosticadas, aún teniendo un subregistro importante, pero también ocupamos el 2º lugar y en algún momento también obtuvimos el primer lugar. Cuando uno empieza a mirar
detenidamente cómo hacen para ubicarnos desde la ciencia, desde estas investigaciones que se desarrollan, cómo hacen para ubicarnos en el país, en el segundo o en el primer lugar, con mayor nivel de felicidad. Cuando uno estudia a profundidad la forma como desarrollan esta investigación, una empresa multinacional que se dedica a este tipo de encuestas rápidas, la pregunta que se hace para determinar el grado de felicidad es la siguiente: ¿cree usted que las cosas van a cambiar? Desde ahí se entiende que la felicidad está relacionada con la esperanza. Podría entonces uno decir que este índice de felicidad de los países podría ubicarse como uno de los países, el segundo país con mayor nivel de esperanza. Y claro, tenemos que tener esa esperanza porque evidentemente son un sinnúmero de situaciones que afectan la cotidianidad de nosotros los colombianos y las colombianas. Esto nos empieza entonces acá a plantear unos dilemas: depresión, esperanza, felicidad, y en esa palabra es la que me quiero centrar ahora para entrar a explicar la salud mental positiva, la palabra felicidad. Esta definición de la salud mental pueden ustedes adquirir un sinnúmero de definiciones que da la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud colombiano, infinidad de instituciones han construido el concepto de la salud mental. Para mí este es el concepto más bello que he encontrado dentro de la literatura revisada, un concepto que nos trae a colación Martin Seligman, y él plantea: Tales de Mileto pensaba que todo era agua. Aristóteles creía que todos los actos del ser humano consistían en buscar y conseguir la felicidad. Nietzsche pensaba que toda acción humana tenía como propósito alcanzar el poder. Y Freud, el padre de la psicología, nos empieza a plantear: el fin de todos los actos del ser humano es reducir la angustia. Esa palabra, angustia. Y desde ahí es el concepto que nosotros desde este curso de tutores de resiliencia vamos a tomar. ¿Cómo tenemos esa mochilita de la angustia? ¿Cómo está esa mochila de la angustia? ¿Qué nos está angustiando? ¿Y cómo hacemos para que esas angustias puedan reducirse? Y en ese sentido vamos a entender cómo está nuestra salud mental. Si a esas personas que fueron estudiadas dentro de esa gran Organización Mundial de la Salud para identificar trastorno de depresión, no se les evaluara en depresión sino en angustia para mirar cómo está la salud mental, ¿será que en Colombia seguimos ocupando ese 8º lugar? ¿O subimos a otros puestos más adelante o salimos hacia atrás? ¿Cómo está el país frente a la angustia? Hay muchas cosas que generan angustia. Frente a esto entonces les planteaba Martin Seligman, el padre de la psicología, que tiene infinidad de textos que ustedes también pueden conseguir en las redes, y que la idea es que con este curso ustedes puedan abrir ese panorama y puedan buscar en las redes nuevas informaciones que les permitan a ustedes día a día perfilarse como tutores de resiliencia, porque un tutor de resiliencia se va haciendo en el camino, se va construyendo en el camino con múltiples informaciones, con múltiples experiencias que puede desarrollar. Martin Seligman plantea que la salud mental es más que la ausencia de enfermedad. Martin Seligman se dedicó a investigar intervenciones que pudiesen reducir la depresión. Desarrolló electroencefalografías, desarrolló investigaciones desde la neurociencia para identificar qué pasaba en el cerebro de una persona cuando tenía depresión. Pero no solamente Martin Seligman, también los rusos en su carrera de investigación empezaron a indagar qué pasa en el cuerpo, qué pasa en lo biológico con la depresión. En el 2017 salió este titular en las noticias del Tiempo digital: científicos rusos identifican un gen que causa la depresión. Cuando yo vi esta noticia, he de decirles, me puse supremamente triste porque yo dije, ¿qué hacemos nosotros entrenando resiliencia, trabajando salud mental positiva, si esto es genético? Si la cuestión es genética, nosotros no podemos hacer nada desde la psicología positiva. Cuando pasa uno que lee el titular principal y que con ese a veces se queda,
pues a pesar de la tristeza decidí leer la noticia y me encontré con esta feliz noticia dentro de esa investigación que hicieron los rusos. Asenovich, la investigadora, recordó que la depresión es causada en un 40% por herencia genética y el 60% tiene que ver con motivos externos. Fue lo mismo que encontró Martin Seligman. Evidentemente hay una carga biológica, hay una carga genética que no supera ese 40%. ¿Qué significa? Que con ese 60% nosotros podemos trabajar y con ese 60% es que nosotros nos vamos a formar como tutores de resiliencia. Nuestro objetivo está en trabajar con ese 60% de factores, de determinaciones sociales que hacen que las personas tengan una salud mental afectada. Desde ahí promovemos nosotros la resiliencia. No desconocemos el enfoque de déficit. Evidentemente hay una carga biológica, una carga genética, que ya la ciencia y también Martin Seligman lo identificó en un 40%. Y con ese 40% hay profesionales que deben trabajar, hay profesionales que deben atender este proceso. Pero nosotros como tutores de resiliencia nos encargamos de abordar ese 60%. Se preguntaba Martin Seligman después de investigar los efectos que tenía la depresión, si se podía reducir, y Martin Seligman se pregunta, ¿hay algo que pueda hacer que las personas sean de forma duradera más felices? Esa fue la pregunta que se hizo Martin Seligman. Insisto, después de transitar por una vida de investigación en la neurociencia y después de identificar, evidentemente la respuesta es sí. Sí podemos hacer que las personas puedan tener una felicidad mucho más duradera. Y ahí Martin Seligman nos plantea una fórmula. ¿Cómo podemos hacer que las personas puedan tener una felicidad mucho más duradera? Esta es la fórmula que nos plantea Martin Seligman y que nosotros a través de este curso de formación vamos a empezar a interpretar para identificar como tutores de resiliencia cómo podemos implementar modelos que nos permitan incrementar la resiliencia en niños y niñas bajo una premisa. Para yo poder ser tutor de resiliencia, lo primero que tengo que hacer es entrenar la resiliencia en mí. Si yo no entreno la resiliencia, yo no puedo dar de lo que no tengo. Si yo voy a entrenar la resiliencia en niños y niñas, yo tengo que ser un ejemplo de resiliencia. En tal sentido, esta es la fórmula que plantea Martin Seligman para identificar cómo podemos incrementar esa felicidad y que sea más duradera. Más emociones positivas, más vida comprometida, más sentido de vida. Esta fórmula nos va a dar menos depresión y mayor felicidad. Esto lo está diciendo el padre de la psicología positiva. Y tiene para esto 3 ejercicios básicos que también les creó una evidencia, creó diversos estudios, desarrolló investigaciones longitudinales, transversales, para poder medir la efectividad de esta puesta de intervención que él desarrolla. ¿Cómo podemos nosotros incrementar las emociones positivas? Nos plantea un ejercicio básico, un ejercicio de 7 días, que les animo a ustedes que se están formando como tutores de resiliencia para que empiecen a implementar estas acciones. ¿Cómo incrementamos las emociones positivas? Durante 7 días, antes de dormir, debemos escribir en una página 3 cosas que durante el día hayan salido bien. Y vamos a escribir por qué salieron bien. Durante 7 días vamos a hacer el mismo ejercicio, escribir en una hoja 3 cosas que durante el día hayan salido bien y por qué salieron bien. Logró identificar Martin Seligman con el análisis de intervención para medir la efectividad que las personas, una vez finalizaban el 7º día, incrementaban la resiliencia, aplicando unos instrumentos que podían medir la felicidad, pretest, posttest, identificando antes y después, y logró confirmar que las personas lograban sostener hasta después de unos meses ese nivel de felicidad. Desde ahí nosotros podemos empezar a hacer estos ejercicios. El segundo punto de la fórmula, vida comprometida.
Y para esta vida comprometida, Martin Seligman nos presenta un ejercicio básico de la psicología positiva, que es el ejercicio de la gratitud. La gratitud. En este ejercicio, Martin Seligman pide a las personas a las cuales les desarrolla el estudio que escriban una carta de agradecimiento a una persona que aún esté viva. Ustedes ahí, desde el café internet donde están, desde el celular, desde su casa, desde la universidad, en el lugar en el que estén, ustedes van a pensar en una persona que en el momento esté viva y que haya hecho por ustedes algo en la vida y ustedes no le hayan agradecido. Van a escribir esa carta, escriben la carta de gratitud, expresándole con detalles qué fue lo que pasó ese día y por qué estás agradecido. Una vez finalices la carta, la cierras y llamas a esa persona y debes hacer todo el ejercicio para ir de manera presencial donde esa persona. Tocas a la puerta y le das la sorpresa y le lees la carta. Este ejercicio lo desarrolló Martin Seligman con un número considerable de personas para medir lo que pasaba en la felicidad. Les hizo un electroencefalograma para mirar qué partes del cerebro se podían activar y entendió Martin Seligman que con este ejercicio de la gratitud las personas incrementaban su nivel de felicidad y era sostenido en el tiempo. Y el tercer punto de la fórmula es el altruismo o la filantropía. Altruismo, filantropía tienen que ver con esto otro que denominamos la ética de la alteridad, que no es otra cosa más que pensar en el otro, cuidar al otro, servir al otro, y encontró Martin Seligman que las personas que sirven a otros, que viven por ayudar a otros, son más felices. Y desde ahí se encuentra también con nuestro mentor Héctor Abad Gómez, gran salubrista colombiano de nuestro departamento. Héctor Abad planteaba: la máxima de las aspiraciones del ser humano es servir a otros. El servicio en el otro, darnos al otro, ahí está la otra condición para que esta felicidad sea incrementada. No solamente Martin Seligman ha desarrollado este tipo de estudios. Ustedes también van a encontrar en Estados Unidos infinidad de investigadores que se han dedicado a analizar la emoción positiva como predictor de felicidad y como predictor de una vida mucho más saludable. Sheldon Cohen se ha dedicado también allí en Estados Unidos a analizar qué pasa con las personas que tienen un optimismo mayor y cómo enfrentan la enfermedad. Este investigador hizo un experimento. Se le conoce como el experimento del rinovirus, otro de los de la familia del coronavirus, y convocaron a diversos voluntarios que se les pagó una indemnización. Estos voluntarios pasaron por comités de bioética, por todo lo que tiene que ver con el proceso de investigación, y a estos voluntarios les incubaron el rinovirus para poder identificar cómo enfrentaban ellos y cómo vivían ellos la sintomatología de este virus y les analizaban en sus emociones positivas. Sheldon encontró que a mayor emoción positiva, a mayor optimismo que tenían los pacientes que hacían parte de esta investigación, tenían resfríos menos severos y tenían un tiempo más corto de duración. Este es uno de los estudios más recientes. Pero insisto, desde la década del 80, con el auge de la psicología positiva, con ese impulso que le da Martin Seligman, este tipo de estudios ha sido mucho más recurrente. Entonces, les invito también para que busquen estos otros tipos de investigaciones que nos permiten constatar que a mayor optimismo, a mayor emoción positiva, hay una menor afectación frente a estas situaciones que se plantean. Martin Seligman indica que la psicología durante 100 años se enfocó en buscar lo que estaba mal y cómo corregirlo. 100 años buscando lo que está mal y cómo corregirlo. La psicología positiva ingresa en el escenario de la salud mental para buscar lo que está bien y cómo fortalecemos lo que está bien. ¿Cómo nos centramos nosotros en potenciar lo que está bien para que esa salud mental no solamente sea la ausencia de enfermedad,
Y desde ahí es donde encontramos que aumentar la felicidad es posible, se puede aumentar la felicidad. En el país no tenemos una cátedra que trabaje la felicidad. Son pocos colegios, hay algunos ejercicios en Bogotá, algunos colegios privados que han incrementado la cátedra de la felicidad. En Colombia no nos enseñan a ser felices. Y ahí es donde la psicología positiva viene a decir, se puede entrenar la felicidad. Y para entrenar esa felicidad tenemos que buscar las cosas que nos generan diversión, que nos generan placer, que nos hacen bien y repetirlas cuantas veces sea posibles. Por eso cometemos un error enorme, enorme con los niños cuando tienen dificultades en su colegio. Lo que comúnmente hacemos es un niño que está teniendo dificultades en su disciplina, se les plantea un castigo. ¿Y cuál es el castigo? No juegas fútbol, no vas a jugar play, no vas a salir con tus amigos. Lo que le está haciendo feliz a ese niño es lo que estamos quitando. Y por eso hay algo que empieza a generar una disfunción enorme. La forma como podemos empezar a plantear, ¿qué tal si trabajamos con eso que al niño lo hace feliz? ¿Qué tal si en la coordinación académica de los colegios, que sé que hay muchos docentes que están siguiendo este curso, qué tal si ustedes, profes, preguntan al niño qué le hace feliz? Y si le está yendo mal en matemáticas, en castellano, en inglés, si le está yendo mal en alguna de las asignaturas, ¿qué tal si ponemos como aliados a esos tutores que están haciendo feliz al niño? Yo siempre me he soñado con que en las escuelas no llamen al papá o a la mamá, sino que llamen, por ejemplo, al entrenador de fútbol, o al entrenador de baloncesto, o al maestro de danza, o al sacerdote, o al pastor. Aquellos donde el niño se puede sentir feliz, porque ese tutor de resiliencia seguramente lo que va a buscar es cómo hacemos que este niño esté más feliz para que podamos obtener unos resultados diferentes. Esta es la metáfora de la mochila, cuando planteamos ese concepto de la salud mental. El fin de todos los seres humanos es reducir la angustia. Yo les invito a que ustedes ahí piensen, en esos momentos, ¿qué les angustia? Tenemos que resolver un cuestionario ahora de este módulo, hay que resolver el cuestionario, cómo serán las preguntas, serán fáciles. Entonces les invito a que ustedes se piensen en esa mochila y van a meter una piedrita. ¿Qué nos angustia el cuestionario? Vamos a meter una piedrita. ¿Qué otra cosa les angustia? Las deudas, vamos a meter otra piedrita. ¿Qué otra cosa nos puede angustiar? Si somos cuidadores. Aquellas personas que cuidan de personas con alguna enfermedad mental o física o con alguna discapacidad van desarrollando el síndrome del cuidador, porque hay fatiga, porque hay cansancio, porque hay frustración de no ver que esa persona a la que estamos cuidando está respondiendo como quisiéramos. Entonces, aquellas personas que son cuidadoras también le pueden meter una piedrita a esa mochila. Ser cuidadores nos genera ese estrés. No tengan miedo al estrés. El estrés puede ser negativo o puede ser positivo. ¿Cuándo es positivo? Cuando ese estrés me lleva a actuar. ¿Y cuándo es negativo? Cuando ese estrés no me permite ser funcional. Es decir, no puedo funcionar en la cotidianidad. ¿Qué otras cosas les están angustiando y les están haciendo subir ese estrés? Las relaciones de pareja. Puede ser que también tengamos antecedentes psicopatológicos, en primero o en segundo grado de consanguinidad. Si son ustedes de ese grupo poblacional que tienen algún antecedente de psicopatología, también van a meter una piedrita. Tengo deudas, un primo o mi hermano, mi mamá estuvieron internados en un centro de salud mental o alguno de ellos tuvo un intento suicida. Eso para mí también se va a convertir en algo que me va a generar angustia. Angustia de la cual yo no voy a ser consciente, pero esa angustia va cargando esa mochila. Recuerden esa metáfora de la mochila de la angustia. Temor a infectarnos.
temor a infectar a otra persona, todo eso también nos va generando angustia. Entonces los cuidados tienen que ser máximos, no me puedo acercar a la familia que quiero, no me puedo acercar a mi abuela, a mi abuelo, a mi madre, a mi sobrino, porque puedo llegar a infectarlos. El coronavirus también genera ese temor, ¿sí? Y eso también nos va generando angustia. También el temor a la muerte. Y el temor a la muerte no solamente por una enfermedad como lo que estamos viendo en la actualidad, que ya no se le denomina pandemia, sino sindemia, que son muchas enfermedades asociadas. No solo tenemos miedo a eso, sino que también la violencia, la inseguridad, también va generando que nosotros generemos esas angustias. Cuando finalicemos este módulo, les invito a que ustedes miren cómo tienen esa mochila. ¿Está cargada esa mochila? ¿Está liviana? ¿La pueden soportar? ¿Pueden caminar con ella sin estar cansados? El tutor de resiliencia debe reconocer cuándo debe parar. Un tutor de resiliencia debe saber cuándo pedir ayuda. No podemos entrenar la resiliencia en niños y niñas si nosotros estamos con la mochila pesada. El primer ejercicio para un tutor de resiliencia es tomar conciencia de cómo está su salud mental. Y si mi salud mental está siendo afectada, no es momento de ayudar o no es momento de incrementar la resiliencia en otros. Necesito recogerme, abrazarme, buscar, preguntarme y lo más importante, si necesito ayuda porque esto que me está generando angustia no soy capaz de resolverlo solo, debo estar en la capacidad de pedir ayuda. Voy a compartir con ustedes un caso clínico de una paciente de 52 años con un diagnóstico actual esquizoafectivo. Un diagnóstico que hace 3 años es determinado por un psiquiatra. En la actualidad es una persona no funcional. ¿Qué es una persona no funcional? Que no sale, está encerrada en casa, no tiene contacto con las demás personas, solamente está tomando la medicación. Una paciente que tenía un vínculo materno muy fuerte, una persona de un municipio del oriente antioqueño, con unos antecedentes de psicopatología muy importantes, un hermano con depresión, una hermana con también trastorno esquizoafectivo, con un vínculo materno muy importante, y ahí se empieza a configurar lo que vamos a ver en el siguiente módulo, que son los factores de protección y los factores de riesgo. Acá vamos haciendo esa apertura para darle paso a ese segundo módulo. Esta mujer, esta paciente con un vínculo materno muy fuerte, con un trabajo estable y con una expectativa de futuro de jubilación. Estamos hablando aproximadamente hace 30 años, que esa era su expectativa, cuidar a su mamá, en términos de la paciente, que fuera una reina, cuidar a mi mamá como si fuera una reina, poder tener mi casa propia y poder tener una jubilación, y cuando me jubile poder salir a pasear, conocer el mar. Esa fue su expectativa de futuro. Por tanto, se dedicó a trabajar, tenía unas jornadas larguísimas porque hacía horas extras para poder incrementar su ingreso, su per cápita mensual, quincenal, y poder de esa manera cumplir con ese sueño de tener una casa para su mamá y poderla tener viviendo como una reina. Esta paciente entonces empieza a dedicarse al trabajo y al cuidado de la mamá. Cuando se acerca a la etapa de su jubilación, la mamá empieza, ya por la senilidad, por el proceso de vejez, empieza a deteriorarse, desarrolla una demencia senil, lo que hacía que esta anciana no durmiera, y generó que esta paciente tuviese un desgaste y una fatiga en el cuidado de su mamá. Llegaba de grandes jornadas laborales a cuidar a su mamá, empezó a tener trastorno del sueño, pero resulta que toda la vida de esta mujer fue para trabajar, para cumplir esa expectativa de futuro. No se le reconocían amigos, otros vínculos familiares, no se le conocían otros factores de protección.
Vemos entonces una mujer con muchos factores de riesgo, porque no tenía amistades, fue una mujer que no salió de la ciudad de Medellín, no salió de vacaciones, no se le conoció pareja, no tenía espiritualidad, siempre decía que no creía en Dios, era una mujer que también dedicaba toda su vida al trabajo y no tenía posibilidad de relacionarse con otros, no quería a las mascotas porque le quitaban tiempo. Entonces empieza uno a ver que hay una mochila muy cargada de muchos factores de riesgo que logran que esta mujer, 4 años antes de su jubilación, asista por urgencias con una situación, escuchaba voces, tenía miedo que su mamá muriera, y cuando muere su mamá es cuando la diagnostican con un trastorno esquizoafectivo, y en la actualidad es totalmente disfuncional, tiene su jubilación, también tiene las casas, pero todos esos sueños que esta mujer tenía son sueños que a día de hoy no pudieron cumplirse, de esa felicidad que se aplaza. Un tutor de resiliencia tiene que tener ese justo medio. ¿Qué tengo que hacer para cuidarme? Y lo primero que tengo que desarrollar es generar un proceso de introspección. ¿Qué es la introspección? Conocerme. Si yo sé que tengo antecedentes de psicopatología, un familiar en primero, en segundo grado de consanguinidad con algún trastorno, pues yo me tengo que cuidar. ¿Por qué? Porque en algún momento de mi vida ese 40% va a salir a relucir. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que ese 40% no salga a relucir? Tener relaciones afectivas estables. Si yo sé que tengo ese 40% ahí pendiente, que yo le dé oportunidad de salir, pues yo sé que tengo que tener unas relaciones estables. Porque si empiezo entonces a generar infidelidades, eso me va a generar una inestabilidad emocional que me va a hacer en algún momento desarrollar cuestiones similares a las que desarrolla esta paciente. Si yo sé que tengo ese 40% de esa carga genética, yo sé que no puedo tomar. Porque cuando tomo, cuando fumo, cuando pierdo el control, se me pasan cosas loquísimas por la cabeza. Yo debo cuidarme. Yo sé que debo fortalecer todo ese 60%. ¿Cómo fortalezco ese 60%? Practicando deporte, teniendo relaciones afectivas estables, ayudando a los otros, incrementando esas emociones positivas, relacionándome con las personas. Y esto es lo que nosotros como tutores de resiliencia tenemos que empezar a mirar. Todas las personas tenemos la capacidad de ser tutores de resiliencia en algún momento de la vida. Y yo estoy segurísima que ustedes que están haciendo este curso ya son tutores de resiliencia. Aquí lo que van a tener es un certificado porque van a adquirir un conocimiento, pero ya muchos de ustedes están siendo tutores de resiliencia. Pero el tutor de resiliencia también se pregunta, ¿es el momento de ayudar a otros? ¿Será más importante que en estos momentos me ayude a mí mismo? Y el tutor de resiliencia debe tener esa responsabilidad consigo mismo y con el niño o niña que están acompañando. Nosotros que estamos acá en este curso, estamos porque queremos entrenar la resiliencia en niños y niñas. Y eso ya es un factor de protección, porque queremos ayudar a otro. Este poema tan bello de Gabriela Mistral: somos culpables de muchos errores y faltas, pero nuestro peor crimen es el abandono de los niños, descuidando la fuente de la vida. Muchas de las cosas que hacemos pueden esperar, el niño no. Ahora es el momento que sus huesos se están formando, su sangre se está haciendo y sus sentidos se están desarrollando. A él no podemos contestarle mañana, su nombre es hoy. Y por eso estamos en este curso de tutores de resiliencia, porque queremos dar una respuesta a esos niños y niñas que están pasando por situaciones de dolor, de adversidad. Pero el fundamento para que seamos tutores de resiliencia es primero entrenar la resiliencia en nosotros. No siempre estamos listos para ayudar a los niños. Y esta es una de las pautas
¿Cómo podemos nosotros los tutores de resiliencia cuidar nuestra salud mental? Lo primero, compartamos nuestros sentimientos. Debemos compartir nuestros sentimientos porque lo que no se habla se enquista. Miren esto, lo que no se habla se enquista, acá se queda. Y en algún momento la mente, tan poderosa que es, en algún momento lo saca. En algún momento, si tenemos situaciones que nos generan tristeza, que nos generan dolor, busquemos espacio para que las hablemos. Hablemos con la familia, hablemos con las personas que nos están rodeando. Y si en algún momento nos sentimos solos, hagamos ejercicios. El viejo ejercicio que conocemos de hablar con la almohada, pero saquemos lo que tenemos dentro. Debemos compartir nuestros sentimientos. Segundo, mantengámonos activos. Intentemos ser parte de algún equipo representativo del municipio en el que estamos. No hay nada más gratificante que, por ejemplo, representar la Universidad de Antioquia en algún deporte. Eso nos va a permitir estar activos y tener identidad que nos protege en nuestra salud mental. Si tenemos algunas dificultades, activos podemos ser de muchas formas. Podemos no es tarde para aprender a tocar guitarra. No lo tocaremos como profesionales, no lo tocaremos como grandes músicos del mundo, pero en la medida en que nos vamos entrenando, nos vamos volviendo activos, nuestra mente se va protegiendo. Comamos bien. Comer bien no significa que tengamos que tener estas dietas que a veces quedan tan descontextualizadas. Comer bien significa que cuando yo esté sentado a la mesa, así sea para tomarme una aguapanela y comerme un pan, sea el momento de la comida, que mi cuerpo sepa que estoy comiendo, que mi cuerpo sepa que le estoy agradeciendo por todo lo que está soportando. Todos los días se levanta, todos los días levanta el ánimo, todos los días está intentando salir adelante. Lo que estoy haciendo es un acto de generosidad y de gratitud con mi cuerpo. Te estoy dando esta aguapanela y este pan y es el momento de comer. Intentemos que en esos momentos no estemos viendo televisión. Muy difícil para el cuerpo que cuando estemos comiendo estemos viendo las noticias que muestran en este país. No, intentemos buscar espacios para comer, para compartir y que el cuerpo sepa que le estamos devolviendo en gratitud lo que hace por nosotros. Tomémonos un respiro. Y esto no es descontextualizado. Es que hay que trabajar porque tenemos que comer, evidentemente, pero tomarnos un respiro significa que en algún momento también nos podemos sentar porque es que el cuerpo se cansa. Nos tomamos un respiro que podrá ser de 4 minutos, 5 minutos, y hago conciencia de que al cuerpo también le estoy diciendo, gracias por todo, usted está descansando porque ha hecho mucho por mí. Bebamos con moderación, de vez en cuando una cerveza, un vino, y si no tomamos alcohol, un jugo, una botellita de agua, pero que nos permita compartir con los otros. Tutores de resiliencia, mantengámonos en contacto. Cuando nos mantenemos en contacto con las personas, estamos también expresando y compartiendo esos sentimientos. Recuerden, cuando les planteaba que los hombres tienen la mayor tasa de suicidio en el país. Culturalmente al hombre se le ha dicho, usted no llora, usted no puede decir que se siente triste, porque es que el que muestra la debilidad se le quita la hombría. Los niños, los hombres también pueden llorar. Los hombres también se pueden sentir tristes, también se pueden sentir frustrados. Y desde pequeños les tenemos también que entrenar en que puedan expresar esas emociones. No pasa nada con que las cosas no salgan bien. Debemos también entrenar esa tolerancia a la frustración. Abrazar eso que no está saliendo bien, pero que los niños también comprendan que nos podemos equivocar, que las cosas no pueden salir bien siempre, y eso en la medida en que podemos hablar con otros. Ejercitemos las habilidades. Si en algún momento empezamos a tocar una flauta, pues vamos a seguir entrenando esa flauta. No dejemos de creer y de crear. Porque cuando nosotros nos creemos seres perfectos, seres que ya no tenemos nada que aprender,
tenemos un riesgo enorme y es lidiar con esos egos. No hay nada más duro que lidiar con egos. De siempre veámonos como esos seres que podemos seguir avanzando, que podemos seguir creando y que nos genere tanta curiosidad hacer actividades que nunca nos pensamos en hacer. Hay un ejercicio un caso actual que a mí me llama mucho la atención, que Shakira está aprendiendo a manejar una monopatineta. Y entonces ha salido por todos los medios de comunicación ella con la que tiene montada en ese monopatín. Eso es lo que nosotros debemos hacer. No es que se vayan ustedes a aprender a montar monopatín, pero nunca va a ser tarde para que aprendamos algo nuevo. Ojalá que muchas de las personas que estén en este curso, que se hizo pensado así, cualquier persona que tenga un nivel de lectoescritura aceptable pueda desarrollar este curso. Yo me sentiría feliz si la Universidad de Antioquia y la Gobernación de Antioquia llegan a infinidad de municipios donde personas que nunca han ingresado a un computador puedan ingresar y ver este curso. Todo lo que aprendamos en la vida va a ser un ejercicio de gratitud para nosotros mismos. Aceptémonos a nosotros mismos. Nos podrán abandonar, nos podrán maltratar, pero el único que siempre está con nosotros es uno mismo. Así que abracémonos, recojámonos. ¿Por qué? Porque menos mal que nos tenemos a nosotros mismos. Los demás serán pasajeros, pero nos tenemos a nosotros mismos. Esta obra perfectible aquí está para levantarnos en los momentos en los que necesitemos. Lo más importante para el tutor de resiliencia, tengamos la capacidad de pedir ayuda. En algún momento acompañé una familia de una madre que tenía dificultad con su hijo, de maltrato, y empezamos a reconocer que la relación se daña desde el trabajo social. Cuando nosotros trabajamos en intervención familiar, alcanzamos a mirar que la relación familiar se daña con la muerte del padre. Identificamos que el niño desde los 7 años empieza a crecer con un odio hacia su mamá. Solamente se trabaja en terapia familiar cuando ya hay una situación muy disfuncional en la familia, de agresión, y el niño cuando se aborda de manera individual plantea lo siguiente: yo odio a mi mamá porque ella no quería a mi papá. Le pregunto al joven: ¿por qué dices que tu mamá no quería a tu papá? Doctora, es que cuando mi papá murió, mi mamá no lloró, ella no lo quería. Imagínese que cuando mi papá lo estábamos enterrando, ella me llevó para un centro comercial. Luego pasa la mamá y empiezo a plantear sobre la muerte, muy afectada por la muerte de su esposo, y ella lo que quería era proteger a ese niño, que no la viera triste, que mi hijo me vea fuerte, porque necesito que mi hijo sea fuerte. Luego hay un cambio terapéutico en esta familia porque se logra explicar, se habla. Y a los niños del país les hemos quitado el derecho fundamental de saber qué es lo que está pasando. Cuando un niño es desplazado, no se le explica por qué se lo desplaza. Simplemente se le dice: no diga nada, quédese callado, no diga nada. Los niños tienen que recuperar el derecho de hacer parte de la vida social. Y a esos niños también tenemos que explicarles que de vez en cuando uno se puede sentir triste, puede sentir dolor, porque eso hace parte de la vida. Tutores de resiliencia, a pedir ayuda cuando lo necesitemos. Y finalmente, preocupémonos por los demás. Cuando nos preocupamos por los demás, cuando trabajamos por los demás, he ahí la respuesta de los líderes sociales. ¿Por qué siendo amenazados? ¿Por qué en un contexto de tanto dolor siguen siendo líderes sociales, preocupándose por los demás? Porque ahí está el secreto de la felicidad. Cuando ayudamos a los otros, nos genera más satisfacción a nosotros que quizás a los mismos que estamos ayudando. Con esto finalizamos el primer módulo de este curso virtual de tutores de resiliencia. Invitarles a que revisen las guías y los materiales de apoyo que están dispuestos para este módulo. Finalicen el cuestionario y posteriormente pueden pasar al segundo módulo. Un fuerte abrazo.